tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo en un live de luchadoras y el día de hoy estoy muy contenta de estar con Alejandra Santillana. Bienvenida. Bienvenida también a ustedes, a todo el mundo, al público. Gracias. Alejandra es ecuatoriana, es feminista de izquierda, forma parte de RUDA, Colectiva Feminista, y además es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio del Campo. Del cambio rural. Del cambio rural en el Ecuador. Ella es de Ecuador y vive aquí en México. Y bueno, Ecuador hemos seguido la pista los últimos días, especialmente este fin de semana ha sido, ¿cómo decirlo?, un ataque al corazón, subidas, bajadas, pero básicamente en Ecuador yo creo está sucediendo probablemente la lucha histórica de nuestros tiempos por muchos sentidos. Vamos a hablar de eso el día de hoy con Ale. Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la gente en el Ecuador que ha alcanzado a ver esta entrevista. Un saludo para mis compañeras de RUDA, Colectivo Feminista, las que amo mucho, y a todos mis compañeros y compañeras del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Han sido 11 días de paro, básicamente, ¿no? 11 días intensos, duros, complejos, que nos arrojan varios elementos de los que vamos a estar hablando hoy en este programa. Pero bueno, quizás tal vez explicar un poco, porque me imagino que el público mayor será el mexicano, qué pasa en el Ecuador y por qué un pueblo decidió levantarse durante tantos días y contra qué, ¿no? Sí, justo que he querido empezar un poco hablando del paquetazo, de esta serie de medidas económicas que tienen un gran impacto popular, como afectaciones graves a la economía popular, y que básicamente han sido impuestas después de la aceptación o la imposición de préstamos del Fondo Monetario Internacional y medidas de austeridad. ¿Nos podrías contar este famoso paquetazo en términos generales? Claro. ¿Cómo impacta a la población y qué hace que se ponga en paro y se movilice el pueblo indígena? Yo creo que hay tres elementos que tenemos que considerar para entender por qué el paro. Uno de esos elementos efectivamente es un factor directo, inmediato, que es el paquetazo. Hay otros dos que son importantes. El uno es que venimos 12 años sin poder tomarnos del todo las calles y con una serie de impotencias acumuladas por el periodo anterior en términos de la lucha social, caracterizado fundamentalmente por un tiempo de criminalización de la protesta en la etapa de la Revolución Ciudadana. Otro elemento es una larga memoria histórica de lo que implica en el Ecuador las luchas populares e indígenas, de levantamientos, de movilizaciones, que pues han arrojado a tres derrocamientos de presidentes, a la frena de tratados de libre comercio. En relación al paquetazo directamente, creo que es importante explicarles a los amigos y amigas mexicanos que el Ecuador es un país que obviamente entra también en un periodo neoliberal, como todo el consenso de Washington fue aplicado en América Latina desde los años 80, ¿no? Pero en el caso ecuatoriano, en los años 90 se concentran las políticas neoliberales a cargo de gobiernos de la derecha, digamos, que intentan aplicar, después de la firma de varios acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, intentan aplicar las clásicas políticas de austeridad en nuestro país, ¿no? Que implica eso, ¿no? Como una concentración de la mirada de la economía en relación al déficit fiscal, es decir, ese es el mayor problema de la economía para el Fondo Monetario Internacional, el déficit fiscal, y en relación a eso, cómo se tienen que resolver los desajustes y los errores y los desequilibrios que ese déficit fiscal produce. Claro. Entonces, en ese sentido hay que hacer recortes en la inversión social, recortes del Estado, recortes en la educación, en la seguridad social, etcétera. Y si no hay recortes, es decir, si no hay desinversión, lo que se ha hecho es privatizar. Y un ajuste neoliberal que fundamentalmente fue muy duro contra el campo ecuatoriano. El Ecuador es un país que queda en la zona de los Andes, es un país que depende de la renta extractiva del petróleo, pero cuya economía tiene un elemento fundamental en el funcionamiento, que es todo el sector agrícola.
nosotras comemos gracias a la pequeña y mediana producción agrícola que está en las manos de campesinos y campesinas y de pueblos y nacionalidades, fundamentalmente, ¿no? Entonces, en ese contexto, esas políticas neoliberales en el Ecuador tienen una particularidad que es importante mirar como parte de esta memoria larga de explicar por qué nos levantamos 11 días. Y es que cuando se anunciaron varias veces las políticas neoliberales en el Ecuador en los años 90, la respuesta fue un movimiento indígena liderado fundamentalmente por la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que reúne a 13 nacionalidades y 17 pueblos indígenas, y las diferentes organizaciones sociales, los frentes populares, ¿no? El Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores y demás, que fueron los actores determinantes en esa etapa. ¿Qué significa eso? Que además de lanzarnos a las calles para que no se cumplan los acuerdos del Fondo Monetario y se frene el neoliberalismo y los tratados de libre comercio, esos levantamientos y esa fuerza de la movilización lo que mostraron es una debilidad de las élites, digamos, de las clases dominantes en el Ecuador, que no tenían un proyecto con capacidad, digamos, de vínculo con los sectores populares. Lo que hacen las organizaciones sociales en los 90, lo que hacemos en las calles entre los 90 y los 2000, es mostrar el tipo de élites rentistas, poco productivas, que dependen del Estado permanentemente, frente a un pueblo trabajador. Y cómo esas políticas neoliberales, que luego, años después, toda América Latina lo demuestra, todos los acuerdos con el Fondo Monetario y los procesos de endeudamiento con el Fondo Monetario no han servido para absolutamente nada, sino para seguir empobreciendo a la gente y para que haya mayor concentración de la riqueza. Entonces, bueno, en ese sentido, esa larga memoria antineoliberal que implicó la caída de 3 presidentes, significó, por ejemplo, que en 1995 se convoque por la Coordinadora de Movimientos Sociales, la CONAI y demás, a una gran consulta popular en donde nos preguntaron a los ecuatorianos y ecuatorianas si es que queríamos que se nos privaticen los recursos estratégicos. Y básicamente el pueblo dijo no. ¿Recursos estratégicos son? Petróleo, electricidad, telecomunicaciones, etcétera. El pueblo dijo no, y entonces eso implicó también un freno constitucional, un freno legal para la privatización de los recursos. Lo que tenemos ahora es un presidente, ¿no es cierto? Lenín Moreno es un presidente que gana las elecciones en el año 2017, que gana las elecciones, pero las gana de una manera muy débil. Es decir, entra al gobierno con una serie de sospechas de fraude, ¿no? A su haber. Recordemos que Lenín Moreno fue vicepresidente del gobierno de Correa de la Revolución Ciudadana, y en la misma Revolución Ciudadana, el presidente anterior, la misma Revolución Ciudadana y expresidente Correa llamaron a que la gente vote por Lenín Moreno para profundizar la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles eran las otras opciones? Habían opciones de izquierda, digamos el campo popular que venía movilizándose en contra de las políticas de Rafael Correa, pero también la otra opción era la derecha banquera, ¿no? O sea, como la representación del capital financiero, que era Guillermo Lasso. Lenín Moreno gana las elecciones, y al comienzo, con un intento de clima de diálogo, poco tiempo después vamos viendo la verdadera cara de un gobierno que pacta con las cámaras empresariales, ¿no es cierto?, que tiene un precio del petróleo mucho menor, por lo tanto tiene menor capacidad de negociación con las élites en el país, y un gobierno que básicamente empieza a dialogar con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, y establece un primer acuerdo. Ese acuerdo es un acuerdo de $4.000 millones. ¿Es ¿no? el paquetazo? No, ese es un acuerdo previo al paquetazo. Se firma un acuerdo con el Fondo Monetario con la idea de que estamos en crisis, y que la crisis significa nuevamente el mismo relato de esa época. Es un problema de déficit fiscal, no tenemos plata en el Estado. Para los amigos y amigas mexicanos, el Ecuador es un país dolarizado. A nosotros nos dolarizan como parte del paquete neoliberal en los años, digamos, hacia el año 2000. Y eso tira a un presidente. Eso tira a un presidente. Esto es a Yamil Maguad. El 9 de enero anuncia la dolarización, y el 21 de enero cae. Entonces, con una economía dolarizada, un poco para explicarles, ¿no?, a la gente lo que esto significa, la economía dolarizada significa que nosotros no podemos reducir costos de producción como el resto de países, y por lo tanto no tenemos elementos de competitividad con nuestros países vecinos, con Perú, con Colombia. Ellos tienen su propia moneda, pueden, ¿no es cierto?, producir moneda y bajar costos de producción. A nosotros la única opción que nos queda es el subsidio del Estado,
a los combustibles, a la gasolina, y por la salida de la derecha, digamos, la reducción de derechos laborales para los trabajadores. Esa es la realidad. Esa es parte del paquetazo. Exactamente. Entonces, luego de haberse endeudado, digamos, con 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario, es importante que sepamos esto. Cuando uno se endeuda con el Fondo Monetario, en realidad no es tanto la plata que te da el Fondo Monetario, sino que te da una carta aval que te permite seguir endeudándote con el resto de organismos multilaterales, que es lo que el Ecuador está intentando hacer. Y que te obliga o te promueve a tomar una serie de acciones económicas para pagar el préstamo y sobre todo para pagar los intereses. El tema aquí son los bonos que pone el Estado con un riesgo país de como 600 puntos, que significa que a la larga lo que estamos haciendo es pagándole los intereses a la deuda, ¿no? Y deuda pagando el pueblo ecuatoriano. Exactamente. Deuda que además no va a servir para construir hospitales ni para mejorar la producción agrícola. Es una deuda que sirve para otras cosas, como por ejemplo, es una deuda que lo que hace es impedir que las élites asuman su responsabilidad en cualquier proceso de crisis. ¿Por qué digo esto? Porque a la par que nosotros nos endeudamos por 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario, el gobierno, ¿no es cierto?, condona a los empresarios básicamente por la misma cifra, 4.295 millones de dólares. El gobierno de Lenín Moreno les perdona a los empresarios que han evadido impuestos, ¿no? Como una especie de elemento de fomento a la producción. Claro, uno se pregunta entonces ¿por qué nos endeudamos? Y bueno, algunas de las medidas era, por ejemplo, la reducción de las vacaciones, que los trabajadores del Estado aportaran un día al mes de su salario, ¿cierto? Sí, o sea, el paquetazo fue anunciado el 1 de octubre. El 1 de octubre Lenín Moreno anuncia este conjunto de medidas económicas. La primera tiene que ver con la eliminación de los subsidios de la gasolina extra y del diésel, que son fundamentalmente usados por la producción pequeña y mediana en el país, y que además es la que permite que haya transporte público relativamente barato para el pueblo ecuatoriano. Segundo, establece una primera reforma laboral. Esa reforma laboral está básicamente concentrada hacia los funcionarios públicos de los más bajos rangos, digamos. Que esto es importante de decir también. Una reforma laboral al sector público va a ser siempre el termómetro para una reforma laboral al sector privado. Entonces, lo que tenemos es la renovación de contratos ocasionales, tienen un 20% menos de remuneración, 15 días menos de vacaciones para los funcionarios públicos, un día de salario, como bien decías, al mes donado, digámoslo así, y por otro lado, una serie de eliminación de aranceles y de impuestos para los sectores empresariales. Entre otras cosas, se quita el impuesto a la salida de divisas y se baja el número de aranceles para productos como los autos, ¿no? Ya estamos empezando a recibir algunas preguntas, y el tiempo cada vez corre más rápido, entonces ya nos empiezan a preguntar, por ejemplo, ¿ahora qué sigue? Entonces, tratando como de llegar un poco al brote de las manifestaciones y al recrudecimiento de la violencia y a este gran logro que implicó ayer la derogación finalmente de este decreto que tiene toda esta serie de medidas. Cuéntanos un poco respecto a el poder de la movilización y cómo el inicio de la movilización no solo fue los pueblos originarios que llegan a Quito, sino otros sectores del Ecuador. Lenín Moreno anuncia el paquetazo el 1 de octubre y hacia el 2 de octubre el colectivo unitario de organizaciones indígenas y trabajadoras sociales del Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores, la CONAIE y el Frente Popular anuncian al país un paro en contra de estas medidas que obviamente van a afectar a los sectores populares. Y medidas que además no eran necesarias de tomar si es que analizamos que el problema fundamental de la economía ecuatoriana no es el déficit fiscal, sino la balanza de pagos y la balanza comercial. En ese sentido convocan a un paro, ¿no? Y a ese paro se suma el gremio de los transportistas, que paralizan, digamos, varias provincias del país, ¿no? Del transporte pesado, pero también de los taxistas. Y el 3 de octubre comienza un paro que por el nivel de masividad de convocatoria, de capacidad de convocatoria,
obliga a las dirigencias a que lean el termómetro en las calles y planteen un paro indefinido y convoquen el 9 de octubre, para el 9 de octubre, digamos que pasó, un paro, una huelga y un levantamiento, digámoslo así, que son las tres maneras que hay en el sentido de que es un espacio de articulación muy importante, porque el mundo se preguntará por qué estas tres medidas y qué significan. Y en realidad tiene que ver con las formas históricas de cada uno de los movimientos sociales. Una huelga nacional es para los trabajadores, un paro es huelga, paro y levantamiento. Levantamiento es una forma característica del movimiento indígena, ¿no? Que puede hacer movilizaciones, puede hacer marchas, pero cuando plantea levantamiento, eso significa que todos los pueblos y nacionalidades se levantan en un nuevo tiempo de lucha, y se entiende eso como una paralización de las carreteras, un cierre de carreteras y un caminar hacia Quito como una toma simbólica. Eso ha sido, o sea, digamos, en los últimos 30 años, súper importante. Una huelga nacional, que obviamente significa una huelga de la clase trabajadora, y un paro que convoca a toda la gente que no necesariamente está sindicalizada ni es parte del movimiento indígena, pero que paraliza la ciudad. Esas tres formas son adoptadas el 9 de octubre. A la par, el gobierno, lamentablemente... Interrumpo un segundo, justo también para hacer evidente cómo estas tres también formas de resistencia o de lucha implican un paro de la economía y un impacto al sector empresarial también, claro. Y que es justo el tema que detona. En efecto, lo que tú dices es correcto, es decir, Lenín Moreno establece una serie de políticas de represión, nos anuncia un estado de excepción, un estado de excepción que habilita a las Fuerzas Armadas y a la policía a salir a la calle, establece toque de queda y paulatinamente define militarización, ¿no? Y nuevamente toque de queda, es decir, tenemos un país que ha sido, digamos, tomado por las Fuerzas Armadas y por la policía para controlar, ordenar y garantizar seguridad. Lo único que hemos visto es represión. Tenemos 7 muertos, tenemos más de 1000 heridos y heridas, tenemos más de 800 personas detenidas, ¿no es cierto? Los reportes de las dirigencias indígenas muestran que al menos hay 100 detenidos por provincia, ¿no? Es una cosa muy grave, hay desaparecidos, hay una situación muy compleja. ¿Qué ocurre a la par de esto? Que la gente, a pesar de las medidas que adopta el gobierno en contubernio con las élites, que claramente iban perdiendo de alguna manera, ¿no? Que en realidad no pierden las élites, ganan menos, eso hay que decirlo. Son élites rentistas que están acostumbradas a poner $1 y ganar 400, ¿no? Entonces, esas élites que ven resquebrajado su orden y que se juntan por primera vez, digamos, en mucho tiempo, aquí hay un elemento nuevo, que es una derecha consolidada, una derecha política y económica consolidada, ¿no? Es la que va definiendo gran parte de las medidas de este Estado securitista, de esta agenda policial que vamos viendo en las calles de Quito, ¿no? Y además acompañado de un discurso mediático de descrédito de la protesta, claro, de estigmatización, y que desdibuja por completo las demandas sociales y empieza a dibujar a los sujetos políticos como vándalos para poder reprimir, y entonces el tema se va al orden social y como la revuelta, digamos, en lugar de volver al tema económico y a los impactos en el pueblo. En efecto, el discurso de la crisis, que no es real en el sentido de que podríamos financiar varios de los problemas del Ecuador sin afectar a los sectores populares, campesinos e indígenas del país, a las mujeres, digamos, ¿no? Del discurso de la crisis pasamos al discurso de estos son vandálicos, son terroristas, y obviamente a el relato racista de las clases altas y de cierta parte de la clase media, que ve la llegada de los indígenas a Quito, que es la capital del Ecuador, como un acto de absoluta y total insubordinación, porque efectivamente salen del lugar de lo doméstico, de la servidumbre, muy característicos, ¿no? Fuera de la capital. Exacto, como muy cómodo, cuando tienen que servirte, los indios están bien, pero cuando son actores y sujetos políticos que están definiendo cuál es el futuro del Ecuador, ahí sí no tienen posibilidad, porque básicamente ahí lo que prima es el racismo y la colonialidad presente en un país como el Ecuador. Frente a eso, digamos, es impresionante el nivel
de organización del pueblo ecuatoriano. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí más me emocionan, que tiene que ver con una dignidad del pueblo ecuatoriano. Esa dignidad del pueblo ecuatoriano, un poco para explicarles, significa que cuando te dicen toque de queda, la gente sale a las calles y hace un cacerolazo. Esa dignidad significa, eso pasó, ¿no? Hace 2 noches. Hace 2 noches. Eso significa que cuando te anuncian que hay militarización, la gente se reúne y establece lazos de solidaridad, hace barricadas en los barrios populares. Un estado de excepción, ¿no? Se declara estado de excepción, y ¿qué ocurre? La gente sale a las calles y tenemos como alrededor de 70.000 personas en las calles de Quito saliendo el 9 de octubre, ¿no? Entonces es una cosa que es fundamental. Frente a eso el gobierno, y con eso cierro esta parte, construye este discurso además de estigmatización, ¿no? Nos cuenta que detrás del paro del pueblo está el eterno fantasma del correísmo financiando este paro, y de esta manera, ¿no es cierto?, localiza la atención como si el problema fuera un problema político político partidista, ¿no?, de revancha entre ellos, además, porque hay que decir que ahí el gobierno de Lenín Moreno fue parte del mismo correísmo, y además de eso hay evidentes pactos de impunidad con los correístas, ¿no? Hay una cacería de brujas en relación a eso, y se intenta desvirtuar un paro del pueblo y un montón, miles de gentes que están organizadas y que no tienen nada que ver con el correísmo. Simplemente a las élites no les entra en la cabeza que la gente pueda salir sin ser pagada, sin pertenecer a un partido político, poner el cuerpo, y poniendo el cuerpo, exacto, ¿no? Esto no muestra tanto de qué va el paro, sino más de qué están hechas las élites del Ecuador. Unas élites racistas, unas élites coloniales, unas élites rentistas que no logran ver un pueblo organizado y que intentan permanentemente descalificar. Pero creo que ha sido muy evidente, ahora hablamos de un estado de excepción, y el estado de excepción básicamente consistió en restringir la movilidad, en prohibir que las personas salieran, se movilizaran libremente en el territorio del Ecuador, y además autorizaba a las fuerzas policiales, a las fuerzas militares, a reprimir. Tenemos un montón de preguntas y eso es muy bueno. Vamos a ver justo en relación a las fuerzas, que sí eran reales esos videos que veíamos de algunos militares que desistieron. Por ejemplo, había un video de un grupo de personas siendo atacados por policías y los militares en medio, también en trifulca con los policías, y entre tanta corriente de pronto de fake news, no sabíamos si eso era real o no. Mucho de lo que vimos fue muy conmovedor, pero ¿qué dices de eso? Bueno, digamos, me imagino que sí son momentos en donde hay cosas como esas que pueden pasar en un país como el Ecuador. En efecto, lo que hemos visto es que los policías son claramente una fuerza del Estado mucho más represora que los militares. Los militares en algunos lugares cedieron frente a los pueblos y nacionalidades. Hay varios videos en donde se muestra, por ejemplo en la Amazonía, que parte de los militares eran del pueblo Ashuar o del pueblo Shuar, y que eran de alguna manera familia de los compañeros y compañeras manifestantes en las provincias amazónicas, y que en algún momento lograron negociación, ¿no? Entonces eso también es importante de mirar. Lo que estamos viendo nosotros, a lo que estamos asistiendo, es a un nuevo momento de la policía. Hay que recordar que el régimen de Lenín Moreno utiliza el aparato securitista dejado por Correa, el Código Integral Penal dejado por Correa, y le suma a esto un acuerdo con los Estados Unidos y con los militares norteamericanos para una serie de pruebas y de convenios en el Ecuador. Eso claramente se está viendo con los policías, que nunca habíamos visto ese nivel de represión, de brutalidad, de lanzamiento de perdigones, de ataques a las zonas humanitarias, de desaparecidos, de detenciones ilegales, de violación de derechos humanos. Y además, tú nos comentabas en otro momento que en realidad ustedes están acostumbrados y acostumbradas también en estos como levantamientos a una reacción o una acción mucho más rápida y más corta en mucho menos días, y que no fueran arreciando progresivamente o recrudeciéndose las violencias, sino que había, su capacidad como de parar al poder era mucho más rápida, más eficaz, y que eso también fue algo
pues muy impresionante de esta vez, que no sucede así. Yo creo que el Estado ecuatoriano ha ido modificando sus políticas en relación al campo popular. Eso es una cosa que nos queda claro. Es decir, si antes lográbamos movilizaciones y paralizar, salir a la calle permanentemente, era entre otras cosas porque los grados de represión y las posibilidades de negociación o de presión al Estado y a las élites era distinta. En esta ocasión lo que hemos visto es una represión brutal y un no ceder de parte del Estado. Es decir, en estos 11 días se han condensado represiones que antes nunca habíamos tenido, unas élites que no ceden frente a las demandas de un pueblo organizado y por lo tanto una estrategia de desgaste, de deslegitimación y de violencia a las organizaciones sociales. A pesar de todo eso, por eso es importante pensar que lo que ocurrió en estos últimos 2 días, el establecimiento del diálogo, el establecimiento de una mesa de diálogo y la derogación del decreto 883, que es el decreto que lanza Moreno el 1 de octubre, es fundamental. Esta es la lucha más importante que ha tenido el Ecuador en los últimos 12, 15 años en el país. Es decir, esto marca el nivel de masividad, de radicalización, de unidad entre los sectores de las organizaciones, de un liderazgo importante del movimiento indígena, ¿no? Hace un rato nos preguntaban, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? El ahora qué sigue para nosotros es clave. Primero, hoy finalmente salió la derogatoria al decreto 883, ya tenemos un decreto nuevo, digamos, que deroga el anterior. Se están estableciendo mesas de diálogo para elaborar un nuevo decreto que no tenga, ¿no?, esas políticas neoliberales. El Frente Unitario de Trabajadores ha enviado una carta a Naciones Unidas y ha establecido también una exigencia al Estado ecuatoriano, porque es fundamental no dar paso a la reforma laboral neoliberal que el acuerdo con el Fondo Monetario nos está imponiendo. Y aquí yo quiero hacer rápido un paréntesis para conectar con la realidad mexicana y la serie de reformas estructurales que se empiezan a habilitar cuando el gobierno de Peña Nieto surge. Digamos que está sucediendo algo similar en cierta magnitud, pero que aquí en México no tuvo ni de chiste el eco social de movilización y la capacidad de refrenar políticas estructurales que iban a afectar significativamente y que están afectando a los trabajadores. Y eso me parece también que a nivel latinoamericano y a nivel mundial es algo que no existe, y por eso Ecuador es tan histórico en estos momentos y lo ha sido también. Sí, yo creo que es difícil explicarle a la gente que no ha ido al Ecuador o que no conoce a los ecuatorianos y ecuatorianas, pero somos un pueblo digno y hermosamente insubordinado y profundamente rebelde, que al que le dicen si no sales, sale, y al que le dicen si te callas, habla, y al que le dicen esto va a ser y te dicen no, esto no va a ser así. Y ese digamos, reducto moral y ético nos lo dan pueblos y nacionalidades, nos los dan las redes de solidaridad, nos los dan todas las mujeres que han estado ahí, que han sido fundamentales en todo el proceso de reproducción de este paro. Y te interrumpo justo porque acabamos de recibir una pregunta hace un momento. ¿Quiénes alimentaban a todas esas personas durante el paro? Y no solo alimentaban, sino otras tareas de cuidado. A diferencia de lo que Moreno cree, que el correísmo y no sé quiénes más nos financiaron el paro, ¿no? Lo que se vio en estos 11 días es una enorme capacidad inmediata de reacción y de articulación de redes que se conformaron en ese rato. Es decir, yo puedo contarles, digamos, porque soy parte de como varios espacios, de cómo todo el mundo se volcó primero al recibimiento de la protesta social. Es decir, después de 5 días de mantener las protestas en las calles contra la policía, ¿no?, que fundamentalmente ahí hay que reconocer que fueron los y las estudiantes, las mujeres que estuvieron en las calles, la Federación de Estudiantes Secundarios, la Federación de Estudiantes Universitarios, parte de las centrales de trabajadores. Cuando llega el movimiento indígena, ¿no es cierto?, cuando finalmente llega el movimiento indígena, los barrios de Quito le dan la bienvenida. Esa es una cosa tradicional en cada levantamiento. Llega el movimiento indígena y uno sale a recibir a los indígenas con agua, con comida, con flores,
con lo que fuera que puedas entregarles a nuestros hermanos y hermanas, ¿no? A esos pueblos dignos que han venido caminando durante horas y que han recibido represión, pero que llegan a Quito, que es su capital también, digamos, para levantar el ánimo de la protesta. Ante eso, ¿no es cierto?, debo decir, las universidades, todas las universidades, digamos, la Universidad Católica, la Universidad Salesiana, la Universidad Andina, la Universidad Central, la Politécnica y Flaxo, se juntan para declararse zonas humanitarias, es decir, albergues y lugares de acopio. Se empiezan a exigir y se empieza a pedir a la ciudadanía quiteña que done, que vaya y que deje. ¿Qué se necesitan? Había millones de mensajes, ¿no?, para la gente que está preguntando. Medicinas, comida, cobijas, juguetes, voluntarios para estar ahí. Los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería, los colegios de medicina, las facultades de medicina y de enfermería se vuelcan a las zonas humanitarias a prestar solidaridad para cualquier herido o herida. Ahí tienes maestras parvularias dedicadas a construir guarderías temporales para los niños y niñas que nosotros les decimos guaguas en el Ecuador. Mujeres mujeres y hombres que organizan comidas comunitarias y cocinas comunitarias para alimentar durante días a la movilización, ¿no? Medios alternativos que reportan y tratan de romper el cerco mediático que el gobierno y que las élites vinculadas con las grandes empresas de comunicación tuvieron. Todo el mundo se volcó a esas redes de solidaridad. Y bueno, luego ayer en la noche vimos algo maravilloso después del anuncio, además de la celebración de los niños corriendo en la calle, la minga, ¿no? Cuéntanos qué es. Y ya tenemos 5 minutos, pero había una pregunta muy interesante ahí que no leí sobre las derechas. Pero ahora, mientras Anaís, nuestra supermaster manejando todo, nos la enseña, ¿nos quieres contar un poco más? Bueno, ¿esa derecha sigue un colonialismo interno? Es una pregunta muy sociológica, pero la vamos a responder. A ver, yo quería decir, claro, la minga, debe aquí existir un nombre para eso. ¿Será el tequio o la faena, yo creo? A ver, la minga es la forma presente en las comunidades para resolver un problema común poniendo fuerza de trabajo. Es decir, no tienes agua potable, pues haces el canal de agua. Necesitamos construir la escuela, todo el mundo en la comunidad va y hace minga, limpian los canales de agua. Entonces esa es una minga. Pero cuando se dice en el Ecuador, porque eso es una cosa que ya independientemente de las comunidades uno dice hay que hacer una minga, quiere decir que tenemos un problema en común, en este caso la limpieza de la ciudad, y necesitamos resolverlo en común. Entonces se convoca a que todo el mundo salga y lo resuelva. Y en efecto, ayer en la Casa de la Cultura, que está en Quito, en la zona centro de Quito, en donde todo el mundo estaba celebrando por la victoria, el enorme triunfo del pueblo, a pesar de los 7 muertos y del dolor que nos ha generado, la gente decidió empezar con la minga. Y hoy en la mañana, las imágenes, si pueden verlas, son imágenes impresionantes, ¿no? Es una gran minga de la ciudadanía, no es solo las organizaciones, es la gente que va con sus escobas, que va con sus bolsas y que decide recoger todo lo que significó esa movilización, fundamentalmente la represión, porque hay que decir que frente a unos militares y una policía armada que lanzaban bombas, la única opción que tenía la gente era sacar piedras de las calles, construir escudos de madera o con lo que fuera, y ahora lo que se vio es un acto de dignidad y solidaridad nuevamente del pueblo quiteño que se lanza a las calles para limpiar la ciudad y demostrarle a esas élites racistas que nos dijeron vándalos, que nos dijeron sucios, que nos dijeron vagos, que nos dijeron delincuentes, que nos dijeron terroristas, que ese es el pueblo organizado. Es un pueblo que es capaz no solamente de alzarse por todos y todas, ¿no es cierto?, y por los sectores populares y por la gente más empobrecida, sino que es capaz, además de eso, de agradecer a la ciudad de Quito por todo lo que recibió en estos días y limpiarla. Por ahí nos mandaron un comentario que dice, es increíble, gracias, que sea un ejemplo para mí. Sí, yo creo que es un ejemplo, yo creo que para todos ha sido unos días muy duros. Hay una sensación generalizada de alegría por el triunfo, pero también de dolor. Yo voy a decir esto antes de que terminemos, ¿no? Efectivamente hay una derecha que es parte de una forma colonial interna que no ha sido resuelta, es una élite racista, es una élite que todo el tiempo está diciéndoles a los pueblos y nacionalidades que no son
ecuatorianos y ecuatorianas que deben quedarse ahí, ¿no? Como dijo el exalcalde de Guayaquil, Nebot, ellos que se vayan y se queden en el páramo es este ecosistema que existe en las zonas ecuatoriales, pero es muy complejo porque lo que está diciéndoles es que básicamente ellos no tienen por qué opinar de las decisiones políticas del país, porque para eso existen las cámaras y los partidos políticos, ¿no? Frente a eso, digamos, yo creo que, y este es mi planteamiento ahora, creo que es fundamental que sigamos pronunciándonos, y hago un llamado, ¿no? Internacional a que ahora que hubo derogatoria del 883 se establezcan las condiciones y las garantías para todos y todas las dirigentes que participaron en el paro. No queremos más criminalización de la protesta social y más judicialización. Queremos además que salgan en libertad los presos, que haya debidos procesos, que haya una auditoría de lo que está pasando en términos de violaciones de derechos humanos. El Ecuador y el Estado ecuatoriano ha cometido unas violaciones gravísimas en estos 11 días. Eso no puede quedar impune. Es un llamado para que nos sigamos pronunciando por este clima tenso de lo que puede venir y de nuestras mayores preocupaciones que tienen que ver con que el gobierno se olvide y que simplemente no reconozca la violación de todos los derechos que han habido en estos 12 días de paro. Nos escriben desde el Ecuador: en efecto, somos un pueblo digno con la fuerza de defensa. Acabas de decir justo esta imagen, para cerrar, si nadie más se anima a mandarnos alguna pregunta, de la desproporcionalidad, ¿no? Policías y militares con todo un equipo, motocicletas, balas, gases lacrimógenos, ¿no? Y un pueblo con palos y piedras, con la defensa, con lo que se podía armar. Y parte de esta desproporcionalidad, que también tiene que ver con un uso, pues, de la fuerza fuera de todos los estándares internacionales, violaciones graves a los derechos humanos, esto se puede incluir dentro de las mesas de diálogo que van a dar pie a un nuevo decreto, es decir, no solamente enfocarse a medidas económicas, sino también a la investigación de estas graves violaciones y todo lo que, las otras exigencias que mencionas ahora. Eso es lo que se planteó ahora en la rueda de prensa de la CONAIE, que hubo una rueda de prensa en la mañana, ¿no? Que es la exigencia de la salida de la ministra María Paula Romo, que nosotras como movimiento de mujeres y feministas la hemos declarado como una persona no grata. Ella misma se consideró feminista hace un tiempo, no vemos dónde está su feminismo y su sentido de humanidad, cuando ha sido una de las mayores represoras de estos 11 días, y la salida del ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, que también ha sido un tipo que claramente no le ha temblado la mano para utilizar todo tipo de armas en la represión. Estamos exigiendo eso y la justicia. Los líderes indígenas han planteado hoy en su rueda de prensa que van a demandarle al Estado ecuatoriano y van a demandarle por crímenes de lesa humanidad y también por genocidio. No, aquí hay una cosa muy grave, y este es un precedente para nosotros que somos un pueblo pacífico y que hemos logrado tener levantamientos, derrocamientos de presidentes y cambio en la política económica sin muertos ni muertas. Esto para nosotros es dolorosísimo. 7 muertos y no sabemos cuál es la cifra real, es algo muy doloroso para el pueblo ecuatoriano. Que los presos sigan ahí, que haya desaparecidos, que no se quiera reconocer por parte del Estado, eso es algo que nosotros no vamos a dejar de luchar. Simplemente vamos a seguir saliendo, vamos a seguir exigiendo por todas las vías que se reconozca estas violaciones y que se haga justicia. Y yo quiero decir aquí que el papel fundamental de las mujeres en todos estos 11 días, que han sido no solamente quienes han sostenido la reproducción de la vida, quienes han sostenido también la reproducción de la vida en paro, que han establecido lazos de articulación y solidaridad con las hermanas indígenas, que además de todo eso, fueron las líderes que hablaron ¿no? Tenemos a Luisa Lozano, tenemos a Miriam Cisneros, del pueblo Sarayaku, dando cátedra, dando lecciones de lo que implica la ética y de lo que implica poner la vida digna por delante frente a la lógica estatal del capital, ¿no? Ha sido fundamental. La marcha de las mujeres del día sábado, esta marcha digna de todas las mujeres que salieron a las calles para exigir que no haya más muertos ni muertes y para exigir justicia, cambia también la forma de cómo comprendemos qué implica la lucha. No es solamente una confrontación directa con el Estado, sino, y ahí las mujeres tenemos mucho que decir, otras formas de lucha que lleven a ciertos momentos de armonía con justicia social.
Bueno, para cerrar, nos preguntan ¿qué cuentas podemos seguir para seguirnos informando de lo que está sucediendo más allá de ese cerco mediático que hemos visto que está muy presente? A mí me parece que, bueno, hay una lista que yo no me sé de memoria. La vamos a compartir en las redes sociales ahora. Una o sea, las radios indígenas han sido las radios claves en todo esto, ¿no? Y Wambra Radio, ese ha sido... W-A-M-B de bueno, R-A, Wambra. Wambra que, bueno, para nosotros Wambra es como decir joven, ¿no? Como decir morro. Wambra Radio. Wambra Radio ha sido clave para nosotros, ¿no? Para enterarnos de lo que pasaba frente al cerco mediático, pero podemos darles otras cuentas. Ahí hay como, a mí me parece que obviamente toda la comunicación oficial que salga de la CONAIE, las comunicaciones oficiales que salga del Frente Unitario de Trabajadores, las cuentas de la Federación de Estudiantes Secundarios, las cuentas de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, las cuentas de Mujeres por el Cambio, las cuentas de Luna Creciente, que también es otra organización fundamental, digamos. Ahí hay varios espacios, ¿no? Compañeras, compañeros que han sacado información que uno puede leer, puede entender y, bueno, si en algún momento queda la posibilidad y yo les puedo pasar, hay una serie de artículos, sobre todo escrito por mujeres, que dan crónica, digamos, de lo que ha pasado en estos días y que vale la pena leer porque están escritos con una lucidez y con una sensibilidad de las cosas que estuvieron ocurriendo en un país y con un pueblo tan digno como el ecuatoriano. Pues justo acá abajo de la ventana de la transmisión les vamos a pegar algunos de los enlaces que nos ha dicho ahora Ale. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y mandamos un abrazo enorme a todo el pueblo ecuatoriano, sí. al Churo, a la Wambra, que han estado ahí en el pie de lucha, documentando y rompiendo el cerco mediático. Y gracias por conectarse hoy. Bravo. Y que salga el Fondo Monetario de América Latina, sí. Nos vemos. Chao.